Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero te encuentres bien. Continuamos con nuestro taller de liderazgo. El día de hoy vamos a ver el perfil del líder, el perfil del hombre de Dios. Y vamos a verlo de manera general, posteriormente lo vamos a ver de manera específica en las siguientes clases. Sin lugar a dudas, es algo muy retante el poder liderar a los hermanos, el ser un líder de Dios, porque representa vencer tu naturaleza, servir a otros, pero también representa tener un crecimiento espiritual y es fuerte el llamado. Vamos a estudiar esos pasajes de 1 de Timoteo 3 y de Tito, el llamado a ser líderes de Dios. Cuando Timoteo se hospedó en Éfeso para apoyar al apóstol Pablo y ayudar a crecer y madurar a la iglesia, él a menudo trabajó con hombres que querían ser maestros y líderes espirituales de la iglesia. En 1 de Timoteo 3:1, Pablo encomendó a aquellos que querían ser líderes diciéndoles: a noble función aspira. No es malo querer dirigir y no es malo querer servir a la iglesia en el liderazgo. Sin embargo, vamos al contexto histórico. Cuando Pablo escribe esta carta en el año 62-64 después de Cristo, el contexto era muy diferente al actual. El contexto en la época era de que la iglesia se estaba formando y había persecución en la iglesia, al nuevo camino. Los primeros en morir en ocasiones eran los líderes. Alguien que quería dirigir o liderar la iglesia casi estaba diciendo que también quería morir, porque así morían. Los líderes de la iglesia del primer siglo morían torturados y sin embargo la expectativa que Dios tenía en sus vidas era fuerte, era alta, no era como lo que hoy puede ser. El llamado a dirigir históricamente es algo serio y de gran responsabilidad. Los hermanos lo veían como algo de gran honor, morir por la causa sirviendo a los hermanos. El contexto político-social religioso ha cambiado, sin embargo la expectativa sigue siendo la misma. Pablo le presenta una lista a Timoteo y Tito de las cualidades que un líder debe de poseer. Las enseñanzas de Pablo a Tito y Timoteo crearon un perfil poderoso que sirve no solamente para examinar el corazón o la madurez de los líderes, sino de todo creyente. El ser un hombre de Dios no es un asunto súbito, no se da de la noche a la mañana, es algo que se cultiva por el Espíritu Santo y a través de él, y es un proceso que en ocasiones es paulatino o lento. Timoteo en Éfeso y Tito en la isla de Creta tuvieron que examinar a muchos que aspiraban a ser líderes o querían ser líderes. Antes que ellos, o antes que examinar a estos hombres, ellos también se examinaron. Estas características no solamente nos sirven para el liderazgo, sino nos sirven como una medición para el carácter de cualquier discípulo. La versión que vamos a utilizar será la nueva versión internacional, la NBI. 1 de Timoteo 3:2, Tito 1:7 dice: sin reproche. Un líder o el perfil del líder son los siguientes, y el primero es que no tiene que ser sin reproche. Otras versiones dice irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Libre de culpa, con una integridad incuestionable, irreprochable, nada se apodera de él. La idea es que la persona tenga un carácter tal que nadie pueda tomar control de esa persona, acusándolo de cargos de maldad que sean legítimos o ciertos. Un líder debe de conducirse de tal manera que cualquier acusación en contra de él pueda parecer absurda o risoria. Así debe ser su integridad de líder. Dice que debe ser marido de una sola mujer. Ahora bien, esto no quiere decir que un líder o ministro deba de ser a fuerzas casado. No, quiere decir que si está casado, debe de serlo o estar casado con una sola mujer. Un hombre que no pueda ser acusado de inmoralidad, de promiscuidad o de lascivia sexual. El contexto social y moral en que Pablo vivió y escribió esto era distinto al actual. Las prostitutas del templo pagano eran utilizadas sexualmente por los hombres, sin ningún estigma social, no era mal visto. Muchos hombres mantenían a sus amantes de manera abierta. También otro perfil es que debe de ser templado. Esta característica del carácter indica mantenerse a uno mismo en autocontrol y disciplina. Una persona templada tiene la perspectiva clara de la vida y una orientación espiritual correcta y que lleva fruto. Es estable, constante, piensa claramente y no pierde su perspectiva aún en casos de estrés. El llamado es muy fuerte. Prudente.
Significa estar mentalmente sobrios, sensibles, no dados a pensamientos fantasiosos o con una irracionalidad emocional. Es usar el buen juicio, ser prudente, sensato. El diccionario define el término prudencia como cuidadoso, teniendo sentido común, mirar las consecuencias y prevenirlas, y también tomar acciones en el presente para prevenir el futuro. Ser respetable. Un líder debe ser una persona de buen comportamiento, que tenga un estilo de vida modesto, en orden, disciplinado y respetable. Una persona respetable es organizada y moderada, ni vana, no es superficial. La palabra en griego para respetable es profundo, ya que indica una característica del carácter. Un hombre o mujer respetable vive una vida ordenada. La forma verbal de respetable en griego es cosmeo, K-O-S-M-E-D, una cosa bien ordenada. Otra cualidad es ser hospitalario, tener hospitalidad. Ser hospitalario significa no solamente hospedar gente, sino disfrutar hospedar gente. Significa mucho más que recibir a la gente en tu casa, es mostrar afecto y amabilidad. Otra cualidad debe de ser apto para enseñar. Es ser un maestro diestro. El significado en griego no solo significa enseñar, sino que es un maestro experto, capaz de enseñar por haber pasado el proceso de ser enseñado, es decir, ser humilde también. Tener la capacidad de probar al no creyente y al crítico que están equivocados, siendo esto el resultado de una comunicación correcta con la verdad de Dios. No decirle que estás equivocado según mis criterios, sino desde la perspectiva de Dios. La palabra en griego es didácticos. D-I-D-A-K-T-I-K-O-S, didácticos, que significa que puede impartir la verdad. No dado a beber vino, literalmente significa no distrayéndose con el vino o permanecer cerca del vino. La palabra que usa Pablo es paoinos, P-A-O-I-N-O-S, paoinos, que se refiere al término exceso. Pablo se refiere al exceso del consumo del vino o a la pérdida del control por el vino. No obstinado. Un líder no debe ser dominado por intereses personales, arrogancia y terquedad. Debe someterse a la autoridad de Dios y buscar agradarlo. Una persona obstinada no sacrifica para servir a los demás. La persona obstinada construye el mundo alrededor de sí misma. No confundirlo con tenacidad. No iracundo. No se enoja fácilmente, no es propenso a la ira, no es agresivo, no es violento, combativo. Un hombre agresivo carga con resentimientos. Generalmente una persona que es agresiva es porque guarda muchas cosas, muchas frustraciones y las saca. No es contencioso, no es polémico ni combativo, sino pacífico. Otra cualidad es ser pacífico, que sea fácil de corregir. ¿Cuánta gente soberbia no se deja corregir o no reconoce primero en qué cosas está haciendo mal? Un líder, verdadero líder de Dios, debe de ser alguien fácil de corregir. La persona contenciosa tiraniza a los demás, abusa, es legalista, es autoritaria y es un reflejo solamente de su inseguridad. Se debe buscar la paz, acepta la crítica constructiva. Debe de ser apacible. Del griego epiekes, E-P-I-E-K-E-S, epiekes, alguien flexible o que cede, no insistir en los derechos legales que pueda llegar a tener, sino que es una persona noble, que por ese amor, por ese cuidado, busca primero que todo esté bien, incluso renunciando a sus derechos. No codiciosa, no adquirir dinero por medios deshonestos o no ser avaro. Un líder debe de estar libre de estas ataduras, no adquirir cosas a través de la corrupción o de cosas que se adquieran de manera deshonesta. Y también no ser avaro, si tiene poder ser generoso. Que gobierne bien su casa. Y esto implica, en el caso de los casados, que gobierne bien a su familia, pero también implica presidirla y administrarla bien, su hogar, administrarlo así. Implica preocuparse y tener cuidado con la gente que está en su hogar, con su esposa, en el caso de los casados, sus hijos, pero en los casos de los que no son casados, con la familia, cubrir, ayudar sus necesidades.
Eso es parte de, con los padres, con los hermanos. Mantener, en el caso de los casados, a sus hijos en sujeción. A los hijos que están en edad de educación, de sujetarlos. No es lo mismo el cuidado de un niño de 6, 8 años a 18 años. Ya de 18 en adelante, ya el joven, pues ya decide por sí mismo. Dice que tiene que tener buena reputación con los de afuera. Esto viene del resultado de vivir de una manera que produzca un testimonio, que los de afuera puedan reconocer que es alguien distinto o un cristiano. Esto, por ejemplo, nos pasaba mucho o nos pasa mucho a los cristianos, que en ocasiones, sobre todo en las universidades, la gente se burla de nosotros. Bueno, eso no quiere decir que no es malo en sí, quiere decir que te ven como alguien distinto. Lo malo es que la gente se burle no de tu creencia de que seas cristiano, sino se burle de tu proceder. Dice, mira, dicen que es cristiano y es así. Una cosa es que se burla, es cristiano y te hacen burlas del Jesucristo superestrella, el aleluyo. Bueno, pero eso es muy diferente y se debe a una ignorancia, y es muy diferente a que en verdad ellos vean que no eres buen testimonio. Entonces debemos de tener buena reputación en nuestro trabajo, en la escuela o donde tú te desempeñes. En la iglesia hay veces puede ser de chocolate, o mejor dicho, no puede ser tan cierta, porque en la iglesia es fácil comportarnos como discípulos, estamos en el medio. El buen testimonio y nuestro comportamiento se muestra fuera de, donde gente que no es creyente, gente que va a estar ahí viendo cómo nos comportamos, es allí donde se muestra realmente quiénes somos. Dice que también que un líder es amante de lo bueno, que se deleita en lo bueno, en la buena compañía de personas, de actividades, de pensamientos buenos. También dice que debe ser promotor de la virtud. Busca todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, lo de buena reputación. Dice que debe de ser justo, debe de ser honrado, equitativo e íntegro. ¿Justo en qué? En sus decisiones, en sus juicios, en sus aseveraciones, y ser imparcial. Devoto. Sigue la santidad. Agrada a Dios y es separado para servir al reino. Un devoto practica de una manera activa y consciente la virtud. Mantiene sus obligaciones morales y religiosas. No un novato. No es un novato. Se refiere a una madurez espiritual, evitar esas estrellas cristianas, ¿no? Esa liderlatría que muchas iglesias tienen. Idolatrar a los líderes más que a la palabra de Dios, o seguir más lo que te diga un líder que lo que te dice la escritura. Y se da, no buscar una característica de alguien inmaduro, de un novato, de un neófito espiritual, es que busca aparentar, busca el reconocimiento, busca el sentirse bien. Y eso implica que es inmaduro en la fe. Y no importa el tiempo que tenga en la fe, si dirige o no. Alguien que busca más agradar a los hombres o aparentar, miren, yo estoy haciendo las cosas, pues es alguien inmaduro. No ha logrado entender el verdadero significado y el llamado que tiene de Dios. Dice que se mantiene fiel a la palabra de Dios. Un verdadero hombre de Dios, un verdadero líder con el perfil del hombre de Dios, es alguien que enseña, transmite, pero sobre todo vive la palabra de Dios. Dice que también es sin doblez. No es falso, no es aparente, no dice una cosa y después afirma otra. La verdad, hermanos. No sé, pero a mí me espanta. No me espanta, pero es muy retante ver en la escritura el llamado que Dios le hace a los líderes, a los discípulos de Cristo. Esto no solo es exclusivo para los líderes, es para todo aquel creyente. El reto es bien fuerte. Personalmente yo no tengo muchas de esas cualidades. Y hasta el momento conozco más de 500 congregaciones de distintas denominaciones, de nuestra iglesia, de Iglesia de Cristo en México y de otras denominaciones. Y no he encontrado una gente que al menos cumpla 3 cabalmente. Sin embargo, el llamado es fuerte, pero también debe de motivarnos. Y para eso estamos. Somos discípulos de Cristo, somos aprendices de Cristo.
Y nuestra expectativa debe ser así, buscar ser íntegros, hospitalarios, pacíficos, honestos, irreprensibles. Esa debe de ser nuestra expectativa. Y en el proceso claro que vamos a ir creciendo, vamos a ir transformando nuestro carácter y nuestro corazón. El liderazgo es algo, como vimos, desde el contexto en que Pablo escribió esto, es un llamado fuerte. A los líderes del primer siglo que tenían esa intención de dirigir, Pablo les advierte, les dice, ustedes aspiran a noble causa, a noble función, pero antes era jugarte la vida. No era de que el que se va a sentar hasta el frente, como hoy en muchas congregaciones, yo soy el líder, yo me siento al frente, se hace lo que yo diga, todos me idolatran, me aplauden. No, no era eso, era dar tu vida, era un gran compromiso. Y mira el contexto, la iglesia era perseguida, los mataban por ser cristianos, y sin embargo, la expectativa era ser así. Podríamos decir, ¿cómo van a ser hospitalarios si los romanos u otra gente se hacía pasar por cristianos y se metían en la casa de los cristianos? Estos cristianos eran hospitalarios, los recibían y los mataban. Y sin embargo no cambiaron la expectativa. Y no cambia hoy. No nos comparamos los tiempos de hace 2000 años con los tiempos actuales. Era muy retante. Pero la expectativa es la misma. Es un gran reto. La verdad, al menos yo reconozco, no cumplo esto, pero estoy en el intento, en el proceso. Y yo creo que si somos honestos, si tú eres honesto, honesta contigo misma, contigo mismo, vas a darte cuenta que tampoco lo cumples. Sin embargo, vamos para adelante. Ahorita es de manera general, es el perfil del hombre de Dios, del líder de Dios. Y más adelante vamos a estudiar punto por punto, lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir aprendiendo. Bueno, esto fue la clase 7, el perfil de un líder de Dios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.